Y quisiera que usted buscara en Proverbios 25:13. Proverbios 25:13. Proverbios 25:13. Amén. Vamos a leerlo. Amén. Todos juntos. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues el alma de su Señor da refrigerio. Soberano y eterno Dios, adoramos tu nombre y te damos las gracias por la bendición de estar ante tu presencia y poder disfrutar de todos estos días que hemos estado en Jesús. Amén. Tome asiento. Bueno, vamos a ir dando conclusión a lo que hemos venido hablando. Y el predicador debe ser fiel en su mensaje. Nosotros debemos mantenernos fieles al mensaje que hemos recibido, el mensaje que nos han dado para predicar. Amén. Ese mensaje que tenemos es un mensaje que hay que llevarlo, no importa las circunstancias, no importa lo que suceda. Ese es el mensaje que nos transmitieron para llevar. Así es que nosotros tenemos que ser fieles a ese mensaje y ser fiel a lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Hay muchos hombres en la Biblia que nos muestran en la Escritura de la fidelidad de esos hombres a lo que Dios les dijo. Fueron obedientes, se comprometieron, confiaron, y hay muchos ejemplos que podríamos mirarlos dentro de ese plano espiritual que está en la Escritura. Ellos se comprometieron a confiar en Dios, a obedecerle, y más allá de cualquier circunstancia que de pronto podemos ver, vemos a Enoc, que fue fiel a Dios hasta último momento, que aparece en la Biblia. Vemos a Abraham como él en esa fidelidad se mantuvo ahí pendiente. Vemos a Moisés, que está ahí en la Biblia, y el mismo Señor Jesucristo habla a través del escritor de Hebreos, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Vemos a David, un hombre que con los errores que cometió, nosotros nos damos cuenta que, ¿y quién entre tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes, es ilustre en tu casa? Así es que cada uno de los hombres de la Biblia nos muestra la Escritura que hasta en el manejo del dinero fueron fieles, porque el dinero era utilizado con el fin correspondiente que se daba. La Biblia dice que y daba el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová, y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros, maestros que reparaban la casa de Jehová, a los albañiles, a los canteros, compraban madera, piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y de todo lo que se gastaba en la casa para prepararla, o para repararla más bien. Más de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová no se hacían tazas de plata, ni despabiladeros, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata. Se hacía para el templo de Jehová, porque lo daban para los que hacían la obra, y con él reparaban la casa de Jehová. Y dice textualmente la Escritura: y no se tomaba en cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado para ellos, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos de manera fiel, o sea, lo hacían fielmente. Entonces el hombre de Dios en todos los aspectos debe ser fiel, en todos los aspectos, en todas las circunstancias. Ahora miramos en la Biblia los profetas y encontramos al profeta que aparece en la Biblia, que se conoce con el profeta llorón, que es Jeremías, el hombre que lloraba mucho y que se malhallaba, por decirlo de alguna forma, de haber nacido. Hasta maldijo la hora en que nació. Él no podía dejar de decir aquello que tenía que decir, y en medio de todo lo que le sucedió lo encarcelaron.
Lo encarcelaron. La Biblia dice que los príncipes se airaron contra Jeremías, lo azotaron, lo pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque lo habían convertido en cárcel ese lugar. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna, en las bóvedas, y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, el rey Sedequías envió y le sacó. Así que cada uno de ellos, de los que les vengo hablando, mantuvieron esa fidelidad, no importando las circunstancias. Así que el predicador debe ser fiel a su mensaje. De hecho, Jeremías es uno de los que usted lo mira en el capítulo 38 de Jeremías, y usted empieza a encontrar todas las circunstancias que vive este profeta, y nos deja ver la manera como tuvo que resistir a todo aquello que tuvo que vivir. Por ejemplo, el 5 dice: y dijo el rey Sedequías: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelet, que estaba en el patio de la cárcel. Y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno. ¿Y qué es cieno? Eso estaba lleno de excremento, de lodo, de excremento, de todo. Y entonces se hundió Jeremías en ese cieno, en todo eso que estaba allí, todo lo que estaba dañado allí. Y nos muestra la Biblia. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed, en el verso 10, Melet, diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. El 11 dice: y tomó Ebed Melet en su poder a los hombres, y entró a la casa del rey debajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos, ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas en las cisternas. Entonces más adelante el 14 dice: después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová, y dijo el rey a Jeremías: te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías: sí, te lo declararé. ¿No es verdad que me matarías? Y si te diera consejo, ¿no me escucharás? Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías, diciendo: vive Jehová, que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en manos de estos varones que buscaron tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad será puesta a fuego, y vivirá tú y tu casa. Entonces, a pesar de lo que vivía Jeremías, tenía que seguir diciendo lo que iba a decir. No cambiaba su mensaje, no cambiaba lo que tenía. Así que no importa las circunstancias que vivamos, nosotros tenemos que mantenernos fieles al mensaje de la palabra de Dios. Usted mira la Biblia y se encuentra con esos famosos compañeros de Daniel y 3 compañeros más, que muestran esa fidelidad a Dios en medio de aquellas circunstancias que viven. Y ellos muestran que no querían contaminarse, propusieron en su corazón no contaminarse, y en medio de todas esas cosas decidieron no adorar a otros dioses. Eso obviamente les trajo como consecuencia algunas situaciones que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque decidieron no hacer aquello, decidieron no cambiar lo que habían propuesto en su corazón. Este Dios a quien nosotros servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, o sea, que ellos consideraron: si Dios no nos libra, no importa. Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, no los vamos a adorar, no los vamos a postrar. O sea, estaban definidos. Uno tiene que estar definido. Cuando a mí una jovencita me dice: mire, me gusta tal chico, y si el chico no es definido, es inconstante, no tiene constancia, yo le digo: ese chico es inconstante. Y si esa chica es inconstante, no es definida. Uno tiene que estar definido.
Uno tiene que aprender a definirse en la vida. ¿Para dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles son mis proyectos? Hay gente que hace de todo y no hace nada. Yo me encontré con una joven que yo pastoreé, había estudiado 5 carreras. Sí, hermano, 5 carreras había estudiado, un semestre de cada una. Un semestre de nutrición, un semestre de medicina, un semestre de psicología, un semestre de tal. 5 semestres me acuerdo que había llevado, o sea, 5 carreras había escogido. La primera por el papá, la segunda por tal cosa, la tercera por tal. Bueno, al fin ninguna de las 5 carreras terminó. Entonces uno tiene que ser definido, usted tiene que definirse, tiene que aprender a ser definido. ¿Qué es lo que quiere ser usted? Usted quiere ser un gran empresario, sea el mejor empresario. Usted quiere tener un hotel, sea el mejor hotelero. Porque cada uno de nosotros puede tener metas. No todos serán pastores, no todos serán misioneros, no todos serán obreros, no todos serán presidentes de juntas o de directivas, pero yo tengo que definirme, yo tengo que estar definidos. Lo mismo las chicas tienen que estar definidas para dónde van. ¿Quién soy yo? Porque el problema está en eso, que como no sé quién soy, entonces empiezo a titubear y empiezo a claudicar, como dice la Biblia. ¿Por qué claudicáis entre 2 pensamientos? Dice la Escritura. Porque o Jehová es Dios o Baal es Dios, pero vamos a probar este asunto. Entonces, estos hombres de la Biblia se mantuvieron fieles a las circunstancias, a la predicación, al mensaje, a lo que le habían dicho que dijera. Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach, de Abednego, que envió su ángel y los libró a sus siervos que confiaron en él. Pero recuerden que en esa confianza ellos como seres humanos dijeron: ¿y si no? Cuando uno dice ¿y si no? Quiere decir, ¿y si no me salva? No lo voy a adorar. Estaban definidos. Usted tiene que salir definido. Fui al discípulo y estuve en el campamento. Yo recuerdo que de 2 personas que hablaron, que los había llamado 2 al servicio, uno salió a la hora. Salió de Pinamar. Él me habló y me dijo: hermano, yo sentí de parte de Dios en un culto en tal parte, y hablé con mi pastor y le comenté lo que sentí. ¿Usted está dispuesto de verdad a salir a la hora? El otro que se sentó conmigo y habló de lo mismo, no se definió. Si se hubiera definido y se hubiera mantenido definido, Dios lo hubiera llevado al final. Pero uno está en San Martín de los Andes. Entonces Dios siempre está llamando. El problema es mi definición. Dios siempre está diciéndote: tú lo que tienes que mantenerte en el camino de la perfección para que llegues al final de la meta. Yo te voy a llevar al final. Hermano, es que de verdad Dios nos lleva cargados, nos lleva en sus brazos, vamos encima de Él. Siempre vamos, porque llevad mi yugo sobre vosotros, y si Él es tan grande, llevar el yugo es que Él lo lleva todo. Entonces envió su ángel y los libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Hermano, cuando nosotros miramos esa situación, estamos hablando de un imperio, de Nabucodonosor, de la época antigua, de unos hombres que se mantuvieron decididos en medio de las circunstancias de que un rey le había declarado un edicto y el edicto del rey tenía que hacerse cumplir. Ellos entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses. En este tiempo nadie entrega sus cuerpos de esa manera como ellos lo hicieron. De paso, las circunstancias de esos 3 varones o de esos 4 varones tienen mucho. Entonces Daniel fue fiel y no cambió sus principios. Entonces usted no cambie los principios. Compra la verdad y no la vendas. Porque a veces uno vende la verdad por cualquier cosa, pero la verdad no hay que venderla. Compra la verdad y no la vendas. Entonces ese principio de comunicarse con Él, Dios verdadero, no le importó a pesar de las circunstancias y de las cosas que se habían dicho y de las cosas que se habían dado en su momento. Así que en medio de todas esas cosas, yo creo que en este momento la exigencia del siglo XXI en reacción con todas las situaciones que se viven, con todas las cosas que se encuentran, se caracteriza por la búsqueda de la fidelidad.
nosotros vemos en el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento nos aporta luz a esa relación de fidelidad, a esa relación de decisión. Y cuando uno mira la Biblia, se da cuenta que la Biblia le está planteando de manera clara, sincera, honrada, auténtica, veraz, credibilidad, confiabilidad, rectitud, cumplimiento, obediencia para con Dios y para con los demás. Uno mira la Biblia y uno se da cuenta que ahí está plasmado que el éxito de cualquier ser humano que siga a Cristo es garantizado. Está garantizado que Él nos vaya a llevar hasta el final de la meta. Está garantizado, de que nosotros vamos a tener victoria en todo. ¿Por qué? Porque se mantiene un planteamiento en la Biblia, y el planteamiento es la fidelidad. ¿Y qué implica la fidelidad? Sinceridad. ¿Qué implica la fidelidad? Honradez. ¿Qué implica? Autenticidad, veracidad, credibilidad, confiabilidad, rectitud, cumplimiento, obediencia. Todo eso implica la fidelidad. La fidelidad te hace ser así. No cambias, no varías. Así es que tú tienes que mirar todo esto, porque en medio de todo eso, cuando uno mira todo eso, le dice la Biblia: sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué? Y te daré la corona de vida. Entonces Dios es fiel. ¿Y qué espera Dios? Él está esperando algo: que aquellos por quienes ha dado todo le sean fieles. Amén. Eso es lo que Él espera. Él te conoce tus debilidades, pero coloca tu debilidad en las manos de Dios. Esa debilidad colócala en las manos de Dios, porque es a través de esa fidelidad que Él te otorgará las bendiciones, que te otorgará el éxito. Porque Él está prometiendo bendiciones y se las está prometiendo a sus seguidores. Él te está diciendo que Él te puede llevar al final de la meta sin caída. Así lo dice la Biblia. Entonces, si eso lo dice la Biblia, si le crees, Hechos 2:38, porque no le crees que te va a llevar sin caída. Entonces yo puedo afirmar textualmente que en la vida en Cristo, claro, es de continuos esfuerzos. Esfuérzate y sé valiente. Sé muy valiente. Te va a tocar repartir la tierra, pero tú tienes que ser valiente. Tú tienes que poner la cara. Tú tienes que mantenerte, no importa las circunstancias. Tú tienes que sostenerte, no importa las presiones que encuentres en el siglo XXI. Es que hay muchas presiones. Entonces los que estaban antiguamente tenían presiones de la misma índole. No tenían Facebook, no tenían internet, no tenían el WhatsApp, no tenían ninguna de las redes sociales, pero habían presiones de los reinos, habían presiones de los reyes, habían presiones de los momentos que se vivían históricamente. Y se mantuvieron fieles al llamado, lo dejaron todo, se atrevieron, mantuvieron su fe constante. Entonces, yo quiero ir concluyendo esto, porque la Biblia dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil, es que tenemos debilidades. Pero ¿sabe dónde se consigue la fortaleza? Es en Cristo. Amén. Tú no vas a ser fuerte por tus propios medios. Tú vas a ser fuerte es en Cristo. En la debilidad tú eres fuerte. ¿Por qué? Porque tú te has cobijado en Cristo. Amén. Entonces nosotros tenemos muchos ejemplos, tenemos testimonio. Uno mira a una mujer en la Biblia. En la Biblia hay una mujer, y dice que esa mujer se llamaba Lidia, de la ciudad de Tiatira. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa. Y nos obligó a quedarnos. Si ustedes juzgan que yo soy fiel, quédense aquí, no se vayan. Y esa mujer Lidia de Tiatira les colocó eso: bueno, si yo soy fiel, quédense aquí, acompáñenme. Entonces, ¿por qué? Porque ella había conocido el Evangelio. Ella había conocido el Evangelio. Pero también
también encontramos casos de creyentes y servidores que, habiendo tenido el privilegio de esa bendición que el Señor Jesús le brindó, no fueron fieles, fallaron. ¿Y qué perdieron? Perdieron con ello todo el galardón. ¿Qué tal Judas, que anduvo con Jesús, caminó con Jesús, estuvo allí, vio todas las cosas, pero ¿qué le sucedió? ¿Ah? Entonces usted ve que ese Judas que estuvo con Jesús, que lo escogió Jesús, que caminó 3 años con él, hermano, qué mejor comienzo que andar con Jesús. Qué mejor comienzo que conocer prodigios, milagros, maravillas, y comió con él y compartió con él y escuchó la enseñanza directa del maestro de maestros, del Señor de señores, del Rey de reyes. ¿Cuántas cosas maravillosas fue testigo Judas? ¿Ah? Pero los comienzos de ese discípulo no pudieron ser los mejores. Qué interesante la vida de Judas ahí al lado del Señor, junto a todos los demás. Pero sin embargo, qué triste final. ¿Y cuántas veces en la vida real nosotros no hemos visto que hay gente que tiene un triste final? Un triste final. ¿Cuál fue el enemigo de Judas? ¿Cómo? La avaricia. ¿Y cómo se llama la avaricia en otras palabras? Amor al dinero. Amor al dinero. Lo dominó al punto tal que se dejó vencer. Entonces usted mira la Biblia y dice, todo me es lícito. ¿Y qué pasa? Todo me es lícito. Pero no todo me edifica. No todo me edifica, pero todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar. Entonces aprenda a manejar sus emociones. No se deje dominar por sus emociones. Porque usted domina las emociones no lo dominan a usted. Pero este se dejó dominar, ¿por qué? Por el deseo. Se dejó vencer por ese amor que tenía al dinero. Y este fue el gran enemigo de Judas. ¿Y cuánta gente no se deja dominar por ese deseo? El deseo del dinero, el deseo de la buena vida. ¿Quién era él? Un administrador, el tesorero de la iglesia del Señor Jesucristo, de los 12 apóstoles. El Señor era el presidente, era el líder, era el pastor, era el que los convocaba, el que los dirigía. Iban allí. Y yo me digo una cosa, ¿usted no se ha puesto a pensar que el Señor Jesús podría haber sabido que él se robaba la plática? Yo creo que el Señor Jesús sabía. ¿Y usted no cree que le dio tiempo a que se arrepintiera, que él dejara de robar la plática? ¿Ah? Porque si Jesús es Dios y conocía todas las cosas y sabía y conocía todos los pensamientos y nadie le podía dar testimonio del hombre, dice el Evangelio según San Juan, porque él conocía lo que había en el hombre. ¿Ah? Y ese Dios que está frente a frente con Judas y con todos sus discípulos sabía y hacía unos milagros extraordinarios. ¿Cómo era posible que él no sabía que Judas se robaba la plata? ¿Eso qué quiere decir? Me da a entender que Dios en su misericordia, Jesucristo ahí, en su misericordia, en su bondad, le estaba permitiendo que él dejara de estar robando. Dejara las cosas. Se pudiera salvar, pero no se salvó. Bueno, listo, vamos a cortarlo enseguida. Saquémoslo de aquí de la iglesia. Que él no sea más apóstol. ¿Por qué no lo sacó? ¿Sí se da cuenta? ¿Ah? ¿Usted había pensado en eso? Porque él administraba el dinero de los 12. Tenía la bolsita, guardaba la ofrenda, llevaba los recibos, la contabilidad. Pero la Biblia dice que él robaba de ella. Vamos a ver si encuentro dónde robaba de ella. Pero dijo esto porque, no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. ¿Qué lo dice crudo? Era ladrón. Y tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Así que era ladrón.
Y como dijo el hermano, por esa avaricia, porque amaba el dinero, ¿qué pasó? Satanás le tendió un lazo y cayó en ese lazo, y el lazo lo llevó a tal punto que entonces la Biblia muestra que este hombre, por ese amor al dinero, dice la escritura, y le dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron, ¿cuántas? 30 piezas de plata. Te lo vendo. Porque amaba la plata, amaba el dinero. Y como amaba el dinero, ahí está, vendió a su propio maestro. Cayó en lazo, se dejó llevar. En el caso de Judas fue el dinero. En el caso de alguien, ¿qué será? Me dejo llevar por las pasiones. ¿Por qué pasiones? Las pasiones no solamente son pasiones sexuales. No, hay muchas pasiones. Hay gente que tiene pasiones por otras cosas que no tienen que ser exactamente las sexuales, porque relaciona la palabra pasión. Hay gente que es apasionada. Yo soy apasionado por el evangelio. Yo soy apasionado por enseñar, por la predicación. Entonces, ¿cuántos como Judas han vendido su primogenitura? Han vendido su ministerio, han vendido su llamado, han vendido lo que Dios les dijo que iba a hacer, lo han vendido por cualquier cosa. Creyentes, servidores y hasta ministros del altar han vendido su primogenitura, han vendido su ministerio, han vendido todo, lo han regalado. ¿Por qué? Porque el enemigo les tendió una trampa. Y como les tendió una trampa, ellos siguieron en el proceso, pero Dios no los cortó enseguida. Dios les dio tiempo para que se arrepintieran. Entonces imagínense caer de la posición que tenía Judas, apóstol, haberse extraviado, haberse perdido y destruido como se destruyó. ¿Por qué dice? Por amor al dinero. El amor al dinero fue su perdición. Y su perdición lo llevó a la muerte, y no cualquier muerte. Él mismo se mató. Entonces Jesús enseña en la parábola del sembrador que el amor a la riqueza hizo que su palabra no diera fruto en una gran parte de corazones donde fue sembrado. ¿Sí se acuerdan de esa parábola del sembrador? Porque es que eso, la riqueza ahoga. Y la palabra se ahoga. Una persona está necesitada y pide oración todos los días. Le va bien, y le va bien, y le va bien. Ya no tiene tiempo para el Señor. Pero cuando está necesitada, que pida oración, que aquí estoy, que el Señor Jesús me ayude. Pero empiece a irle bien para que vea. Entonces, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Ya le digo, en el caso de lo que estamos hablando, que hemos tomado como base el dinero, pero no es solamente el dinero, puede ser otra cosa. Pero en medio de todo esto, ese Señor, ese que aparece ahí, ese personaje Judas, es un triste ejemplo que usted tiene que analizarlo, y que por desgracia tiene muchos imitadores en el día de hoy. En el siglo XXI hay grandes imitadores de Judas que se dejan llevar, dominar, se dejan enloquecer, entregan todo lo que tienen por cualquier cosa. Por una noche de placer se entrega el ministerio, se entrega la vida, se entregan las cosas de Dios. Por una noche, por un día, por un momento. La Biblia dice que aquel hombre que vendió su primogenitura, dice que la trató de recuperar, la trató de pedir, pero lloró amargamente y no la pudo conseguir. Usted llora amargamente: uy, hermano, yo estoy llorando, yo quisiera, es que yo quería, es que yo tenía un llamado. ¿Y qué vamos a hacer si usted mismo lo destruyó, lo despilfarró, lo pisoteó, lo tiró ahí? Bueno, gloria a Dios, que sea salvo, que le sirva al Señor. Ya no va a ser el predicador, ya no va a ser aquel hombre que Dios tenía, pero no es culpa de Dios. ¿De quién fue? Del hombre que se dejó llevar. Usted tiene que pensar en eso. Usted tiene que pensar en el caso de Ananías y Zafira, que quisieron engañar al Espíritu Santo. Uy, engañé al pastor. No engañe al pastor, porque el Espíritu Santo usted no lo puede engañar. Uy, engañé a mi mamá, engañé a mi familia.
Todos creen que yo soy tal. No, usted al Espíritu Santo no lo puede engañar. El engaño, la mentira, la apariencia. Entonces, ¿cuántos hermanos, cuántos creyentes, cuántos servidores, cuántos en el día de hoy, en el siglo XXI, caen en ese error? Yo voy a engañar. No, el Espíritu Santo no lo engaña a nadie. Amén. Y lo peor de todo, permítame decirle, es que la persona que cae en ese error tiene un problema, que la conciencia se le cauteriza. Está cauterizada. Y no son conscientes de sus faltas. Siempre encuentra algún modo de justificar sus acciones. Siempre hay una justificación. Siempre está queriendo justificar. Es que, hermano, yo no tuve la culpa, eso lo hice por tal cosa. Es que la culpa es de la iglesia, la culpa es de los hermanos, la culpa es de este. ¿Usted alguna vez han oído hablar de Demas? Sí, un hombre que con unos comienzos preciosos era colaborador de Pablo en Roma. Dice Colosenses 4:14, a ver qué dice Colosenses 4:14 de este señor, de este hermano, de este hombre que aparece en la Biblia. A ver, Colosenses, busquemos Colosenses 4:14, ¿qué dice? Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. ¿Qué pasó con ese hombre? ¿Cómo? Exacto, la Biblia dice en 2 de Timoteo 4:10, ¿qué dice en 2 de Timoteo 4:10 de Demas? Porque Demas me ha desamparado Porque amaba el mundo, me ha desamparado, me ha abandonado, me dejó. Entonces mire que aquí en Colosenses dice que os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. ¿Demas con quién andaba? Andaba con Pablo. Y estaba con Lucas, y estaban ahí sirviendo. Pero llega un momento, Demas me ha desamparado. 2 de Timoteo capítulo 4, verso 10. Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Demas me ha desamparado. Demas se fue, me abandonó, porque amó al mundo. Hay gente que ama al mundo. Pero la Biblia tiene un versículo. ¿Cómo es el versículo? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo es pasajero. Pero el que hace permanece para siempre. ¿Ah? Entonces son muchos los que han comenzado bien en su vida de fe, y comienzan bien en su vida de fe con Cristo, pero muchas veces comienzan bien, pero no dejan de amar al mundo del que han salido. Hermano, es que usted supiera lo que yo hacía. Mire esto, mire aquello, mire aquello. Entonces, hermano, ¿qué dice la Biblia? Pablo le da un consejo a Timoteo. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Debes saber esto, Timoteo. ¿Qué debes saber? Que en los postreros días, capítulo 3, vendrán tiempos peligrosos. Hermano, estamos en los postreros días. Los postreros días comenzaron del día de Pentecostés. Hace rato comenzaron. ¿Y por qué dice? Porque van a haber hombres amadores de sí mismos. ¿Cómo se llaman los hombres amadores de sí mismos? ¿Cómo? Narcisismo, egocentrismo y metrosexualismo. ¿Usted no se da cuenta que ahora los hombres se hacen de todo? Con todo el respeto, aquí se ponen hasta pompis nuevas. O sea, la parte trasera, el pecho. Sí, todo eso. A la niña le causó risa, pero es la verdad. Amadores de sí mismos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Desobedientes a los padres, ¿Qué más? ingratos, ¿Qué más? impíos, ¿Qué más? sin afecto natural, ¿Qué más? implacables, ¿Qué más? albureros, ¿Qué más? intemperantes, ¿Qué más? crueles, ¿Qué hay? aborrecedores del bueno, Traidores. ¿Qué más? traidores, infatuados, amadores de la imagen de Dios, ¿Qué tendrán que? apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella.
Hermano, es que la Biblia me está aconsejando, dice, a estos evítalos, a los que son así, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Gracias a Dios aquí todos son obedientes a sus padres. Como dicen amén. Ingratos. La ingratitud. Sin afecto natural, implacables, calumniadores. Esos son esa es la forma del carácter de los hombres en los postreros días. ¿Cómo se veía venir toda esa situación? Y poco a poco se acentúa más, pero eso es lo que dice la Biblia. A eso se evita. ¿Ah? Entonces tú tienes que darte cuenta, porque si tienes conocimiento de la palabra de Dios, que es el segundo punto que aparece allá en la primera parte de nosotros como agencia humana, fidelidad al 100% y conocimiento de la palabra de Dios, entonces tú empiezas a sopesar, porque el Espíritu Santo te da discernimiento. Cuando una persona no es obediente a sus padres, no es que en esta época yo no tengo que obedecer a mi padre ni a mi madre, pero la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Eso se te alarga. Si quieres tener larga vida, aprende a amar y a honrar a tu padre y a tu madre. Entonces, en este tiempo en que vivimos, parece que la fidelidad de Dios tendría que ser algo del pasado. ¿Y para qué serle fiel a Dios? Yo puedo ser infiel y regresar a la iglesia. Y puedo ser infiel y regresar a la iglesia. No, parece cosa del pasado. Pero no es cosa del pasado. Porque se ve la apatía, se ve la infidelidad, la falta de compromiso. Yo necesito tener compromiso con Dios. Yo necesito estar comprometido con Dios. Hay gente que se expresa mal de los pastores, de los siervos, de los servidores. Sí, hay gente que se expresa mal. Uy, hermano, es que tal cosa, es que esto, y uno lo escucha, y entonces, pero no quieren que uno tenga una conclusión. Una persona, cuando yo la oigo que se expresa mal, yo digo, esta persona, yo la sopeso tranquilamente, porque la Biblia dice, de la abundancia. Ah, ¿y para qué creen que tengo la Biblia? Porque es que la Biblia me dice, de la abundancia de lo que tiene en el corazón, esa persona esboza, habla, dice, se expresa. Cuando yo tengo temor, reverencia y respeto por las cosas de Dios, yo miro cómo tengo que hablar. Porque los ángeles no profieren juicio contra otro así porque sí. Mire la Biblia y se dará cuenta que cuando el ángel que estaba peleando con Satanás, ¿por qué no lo reprendió? ¿Qué fue lo que le dijo? Que Jehová te reprenda, porque yo no tengo autoridad para reprenderte. Entonces respetan la autoridad. Se cuenta, en los ámbitos espirituales se respeta la autoridad. Pero en medio de este tiempo, del carácter de los hombres postreros, o de los postreros días, de ese carácter que tienen en los postreros días, eso de la fidelidad a Dios y a su palabra parece que tiene que ser algo del pasado. Pero es que la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces nosotros vamos a tener una vida victoriosa, una vida de victoria. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa. Descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, y la casa, ¿qué le pasó? No cayó. Pero cualquiera que me oye estas palabras, cualquiera que las oye, y no solamente las oye, sino que las... Ese es Mateo. Pero ¿quién me busca el que está, creo que en Lucas? ¿Ah? No, es que quiero buscar una donde dice que él cavó y ahondó. ¿Ah?
El de Mateo dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Las oye y las hace, o sea, las pone en práctica. ¿Qué dice? Cavó y ahondó. Semejantes al hombre que edificó una casa, cavó y ahondó. Mateo dice que oye la palabra y las hace. Y Lucas, que no va dirigido a los israelitas, porque este es a los judíos, el evangelio según Mateo dice cavó y ahondó. Usted quiere vivir superficialmente, hay que ahondar, hay que sumergirse, hay que profundizar en la palabra, escudriñar las escrituras. ¿Por qué tengo que escudriñar las escrituras? Porque a vosotros os parece, y ellas son las que dan. Entonces ellas son las que testifican, ellas son las que me dan. Así es que nuestra vida de fe puede ser victoriosa, pero esa victoria está ahí, garantizada a través de la palabra. Está garantizada a través de oír y hacer, de ahondar, de sumergirme. Entonces Pablo expresó una frase: yo de esta manera corro. ¿Cómo corría Pablo? Dice: no como a cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien hiere el aire. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otro, yo mismo venga a ser reprobado. Entonces Pablo está diciendo: yo corro, pero de esta manera corro. No como si estuviera corriendo por correr, como de manera incierta. De esta manera peleo, no como quien hiere el aire. Entonces él lo que hacía era colocar su vida en las manos de Dios, en sacrificio vivo, en olor fragante. ¿Cómo es que dice ese versículo del sacrificio vivo, de olor fragante, de Romanos? ¿Quién se lo sabe? ¿Se lo saben? ¿Lo tienen por ahí? Que coloquemos nuestra vida en sacrificio vivo. ¿Cómo dice 12:1 de Romanos? Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestras vidas. Entonces usted cree que sacrificio vivo es sacrificarme por algo. No, si tiene una idea pagana, cree que eso es un sacrificio de esa forma. No, colocar la vida todos los días en olor fragante. Colocar todos los días la vida para que sea usada por el Señor Jesucristo. Entonces dése cuenta, él decía: coloco mi vida en sacrificio vivo. ¿Y qué es? Es vuestro culto racional, es el culto de la razón. El culto de la razón no es la hora del servicio, de la predicación, son las 24 horas del día. El día que yo comencé a vivir con Cristo, desde ese día comencé a ser consagrado para Él hasta el día que me muera. No soy consagrado el día que vengo a la iglesia, el día que vengo al culto, el día que vengo al templo, el día que vengo aquí, al campamento. Entonces el apóstol Pablo lo miraba de esa manera. ¿Y cómo dijo el apóstol Pablo cuando le expresó a Timoteo lo que le expresó? Doy gracias a Dios que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes un blasfemo, perseguidor y un injuriador. Pero también dijo: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Ah? Así es que el Señor Jesucristo premia nuestra fidelidad. Búsquelo en Mateo 24, 45, 47. A ver, Mateo 24, 45, 47, Él premia nuestra fidelidad. ¿Qué dice? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento al tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual
25, 19, 20, 21, 22 y 23. ¿Qué dice? Después de mucho tiempo vio al Señor y llegando a talentos trajo otros 5 talentos diciendo: por 5 talentos me entregaste, y he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también él había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también él había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocí que eres hombre duro, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que hizo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo. Hasta el 23, ¿oyeron? Pero premia la fidelidad. Jesús premia la fidelidad. Usted lo puede encontrar en Mateo 24, en Mateo 25, en Lucas 12, en Lucas 16, en Lucas 19. Ahí lo encuentra. Pero también usted encuentra que Él castiga nuestra infidelidad. Y ahí mismo encuentra el versículo 58 y 48 al 51 de Mateo 24, el 24-30 del 25. El 45-48 del capítulo 12 de Lucas, el 11-13 del capítulo 16 de Lucas, el 20-26 del capítulo 19. Ahí usted se da cuenta cómo se castiga la infidelidad. Entonces, hermano, cuando nosotros tenemos toda esta nube, todo esto que tenemos aquí, ¿qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que pensar en decisiones. Porque ¿cómo comenzamos hablando? Empezamos a hablar del predicador que se mantuviera fiel, no importa las circunstancias, no importa las presiones. Dios te está garantizando la victoria, porque presiones van a haber en todos los tiempos. Presiones van a haber en todos los tiempos y en todos los momentos. Entonces Dios siempre permanece fiel. Cuando Dios nos llama al ministerio, Él nos pone a servirle. Él nunca nos ha dejado con la mano extendida. Nunca ha dejado a ninguno de sus hijos, pero los servidores deben ser hallados fieles. Todos los creyentes, para participar de la herencia, debemos ser fieles. Es que la fidelidad en este trabajo es importantísima. La fidelidad en el camino. Y dejándolo todo, lo siguieron. Y si yo quiero seguir a Jesús, yo tengo que ser fiel a Él. Vivamos con fidelidad, en fidelidad. Como soldado he peleado bien y he vencido. Como atleta he corrido bien y por encima de todos los obstáculos he logrado el triunfo. Porque me ha tocado saltar obstáculos, pero no yo, la gracia de Dios que me ha ayudado a saltar los obstáculos. Como mayordomo he guardado el depósito que me ha sido hecho. Y tengo fruto para la gloria del Dios Santísimo. Mi depósito, yo soy el mayordomo de mi vida, de mi tiempo. Yo soy el mayordomo, el administrador de todas esas cosas. Por lo tanto, yo puedo ser un vencedor. Yo puedo ser un vencedor. Y cuando uno es vencedor, uno espera ser coronado porque llegó a la meta y venció. Y el juez justo lo espera con la corona y le va a dar la corona de vida. Se me la van a dar porque yo vencí, corrí, encontré obstáculos en el camino. Entonces esa fidelidad va unida a Cristo, a sus padecimientos. Mi fidelidad me hará partícipe de toda la gloria de Dios. Mi fidelidad me hará partícipe de un día verlo cara a cara,
Mi fidelidad me hará partícipe un día de encontrarme con Él tal cual como Él es. El evangelio es real, joven. El evangelio, no estamos jugando al culto. El infierno es real, pero Cristo te está prometiendo una realidad. Pero tú quieres creerle más al mundo, a Satanás, y a Cristo lo dejas pensativo, por decirlo de alguna forma, permítame decirlo así. ¿Por qué? Porque Él siempre está esperando que tú empieces la carrera con decisión. Que dejes todo, que aprendas a dejarlo todo, pero todo aquello que te hace peso. Porque hay cosas que te hacen peso, no son pecado. Mira lo que dice la Biblia, que no son pecado, porque dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Si leyéramos el versículo que antecede a ese, dice que tenemos una gran nube de testigos. Los que están ahí, hay una lista en el 11 de todos los testigos del Antiguo Testamento, pero empieza a mirar los testigos del Nuevo Testamento, empieza a mirar los testigos de la vida diaria, empieza a mirar los testimonios de lo que sucede cada día, de hombres transformados, de hombres cambiados, de predicadores que han sido fieles hasta el día de su muerte. Aquellos son muy lindos, están ahí y están puestos para que realce la fe que ellos tuvieron en Jesucristo. Pero ahora me toca a mí, no a ellos, me toca a mí tener fe, confiar, ser fiel hasta la muerte. Entonces el apóstol dice, por tanto, teniendo en derredor nuestro, no está Daniel a mi alrededor, ahí no está Gedeón a mi alrededor, ahí no está David a mi alrededor, no está Sansón, yo no lo conocí. Entonces, ¿cuáles son los que están a nuestro alrededor? Los que están alrededor de nosotros son todos aquellos que han sido valientes y se han atrevido. Entonces el apóstol que escribe ese libro o ese escrito o esa carta dice, por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Es que es una nube, es que no son 2 ni 3, es una nube. La iglesia del Señor aquí en Argentina tiene 32 años y a pesar de los obstáculos, de las dificultades, de las situaciones, ella se ha mantenido. La han podido destruir, la han podido acabar, la han podido volver nada. Se han ido cantidad de personas. ¿Qué pasó esto? ¿Qué pasó aquello en aquella época? Que se fue el uno, pero ella se ha mantenido. ¿Por qué? Porque el que está aquí la mantiene, la sostiene. No yo, no tú, no, es Él el que la sostiene. Entonces dice, por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Qué viene? Despojémonos ¿de qué? Entonces no te está diciendo del pecado, el pecado viene después. Primero te dice de todo peso. Despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo peso. Hay cosas que no son pecado, pero son un peso para correr la carrera cristiana. Hay cosas que no son pecado, pero son un peso para dejar las cosas y seguir a Jesús. Yo quiero seguir a Jesús, pero no quiero dejar esto. Yo quiero recibir el Espíritu Santo, pero como dicen que el Espíritu Santo lo cambia a uno, yo quiero seguir siendo el mismo o la misma. Así dijo alguien. Despojémonos de todo peso. ¿Y qué? ¿Y de qué? El del pecado que nos asedia, nos persigue. ¿Qué significa asediar? ¿Ah? Piense qué significa asediar. Busquen la palabra. ¿Qué significa asediar? ¿Ah? Me embosca. Está tratando ahí adelante de esperarme. Del pecado que nos asedia. Uy, me asediaron. Despójate de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y cómo hago para eso? ¿Dónde pongo la mirada? Entonces
Entonces me está diciendo en quién debo colocar la mirada. Amén. Puesto los ojos, el autor y consumador, que por el gozo puesto delante de él, menospreció lo propio y se sentó. Entonces ahí tenemos, soy vencedor. Lo puedo cantar con libertad y puedo levantar la mano. Ese coro que ustedes cantan, que cantamos todos, soy vencedor, soy vencedor, soy libre, yo soy libre. Yo soy libre. ¿Y saben por qué soy libre? Porque yo no hago lo que quiere el mundo, yo hago lo que yo quiero hacer y lo que Cristo me dice. Porque todo el mundo hace lo que hace el mundo. Yo soy libre. Sé diferente por Cristo, que yo no sea diferente por Cristo. ¿Por qué no puede ser diferente por Cristo? Tú tienes que ser igual a los demás, porque los demás son los demás. No, yo voy en contra de la corriente. ¿Ve tú también en contra de la corriente? Sí, por Cristo. Bueno, ¿y qué tiene? Si Él murió por mí en la cruz del Calvario, entonces yo también voy a ser diferente por Él. Entonces, ¿estás dispuesto? Tienes que estar dispuesto a irte esta noche de aquí y nos vamos y llegamos a ese. Estoy dispuesto. Vine dispuesto. No, y ahora no hagas entonces, hermano, me habló Dios en el campamento, aquí estoy y aquí vengo dispuesto. Porque entonces, si te caes en el camino por ahí, no, ese no era el que venía dispuesto al campamento, mira cómo vino animado, pero ya se le acabó el ánimo. Se le fue apagando la llamita como cuando se acaba el gas de la garrafa. Y uno le está dando al mellero y le trata de prender y no. Y usted no era el que venía, el que testificaba. Hermano, vamos a testificar los que fueron al campamento. A ver, levante. Uy, hermano, gloria a Dios. Se lo oye la voz así fuerte. Pero ya después uno se le cuenta en la calle. No, para el culto, no. Tú tienes que estar dispuesto a irte esta noche de aquí, definido con Dios, dejando todo lo siguiente. Nosotros estamos orando por obreros y obreros y obreros y obreros y obreros. Yo no sé cuándo va a llegar la cosecha, pero el día que llegue la cosecha van a llegar muchos obreros. Porque últimamente nuestras actividades han tenido que ver con este tema. Y yo sé de jóvenes que me dicen, hermano, yo sentí de parte de Dios que Dios me llamó. Yo digo, no, déjese preparar. Déjese preparar y desaprenda para que aprenda, porque hay veces uno tiene una idea en la cabeza, desaprenda para que aprenda. Hay que desaprender para aprender lo que uno necesita aprender. Entonces, estamos aquí. No, hermano, que yo soy así, yo predico así, yo hablo así. Es que yo soy colombiano, no, yo soy argentino, no, yo soy chileno, yo soy de tal parte. No es que perdimos toda identidad. Aquí no hay chilenos, ni argentinos, ni nada. Aquí todos somos de Cristo. Sí, se acabó la identidad. A ti lo que te identifica es porque tienes que pasar la frontera, porque tienes que... sí, claro, él es de una... Pero cuando hablamos en el término cristiano, tú eres de Cristo. Tú eres de Cristo. Eso es lo que eres. No eres de otra cosa. Él es tu dueño. Él te compró. Él te llamó. Él te está preparando. Entonces, hermanos, no pierde la identidad, porque es que cuando el grano era recogido, lo ponían a secar, pero después lo metían en un lugar y lo empezaban a golpear. Y lo golpeaban. Y lo golpeaban. Entonces, cuando hay un grano, 2 granos, 3 granos, 4 granos y muchos granos, pero se empieza a golpear el grano de trigo, ¿qué pasa con el grano de trigo si usted lo golpea? ¿Cómo? ¿Qué pasa cuando usted empieza a golpear el grano de trigo? Póngase a pensar que usted tiene así algo, un recipiente, y usted echa grano de trigo y empieza a golpear y a golpear y a golpear ese grano de trigo y a golpearlo y a golpearlo. A ver, ¿qué le sale del grano de trigo? Harina. Porque empieza a golpear el grano de trigo. ¿Y qué pasa? Ya no es grano. ¿Qué es?
Se perdió la identidad de grano. Se pierde la identidad del grano. El grano se desbarata, queda harina. Y si usted lo golpea y lo golpea, se desbarata la identidad. Y se pierde la identidad de grano. Por eso le dije, es que aquí no hermano, es que yo soy de allá, yo soy de aquí, yo soy así. Es que se perdió la identidad de Cristo, la iglesia del Señor. Y al perder la identidad, ya es harina. Pero si usted eso le echa agua y le echa sal y empieza a amasarlo, ¿ah? ¿Y qué fue lo que pasó en Pentecostés? 2 panes. 2 panes. 2 panes. Uno iba con levadura ahí. Porque siempre la iglesia tiene algo por ahí. Entonces usted se da cuenta que tiene que ser golpeado, que tiene que ser amasado, que tiene que ser. Entonces usted cuando tiene la masa en la mano, usted que es un hombre que sabe cocinar y sabe hacer pan, ¿sí o no? Usted agarra la masa, yo veo que agarran la masa así grande y la tiran contra la... ¿Sí o no? Amén. Y usted sabe, hermano, yo soy masa. Pero la masa hay que golpearla, pero también hay que dejarla que repose. ¿Ah? Tiene su cosa, ¿no? Las hermanas y los hermanos que hacen pan casero, que hacen en la masa. Todo eso es importante. Hermano, tú perdiste la identidad el día que te convertiste en Cristo. Por eso yo soy enemigo. Yo, como soy misionero, soy enemigo. Hermano, es que en la tierra me hacen así. ¿Qué tierra? ¿Cuál tierra? Yo soy de Cristo. En cualquier lugar estamos predicando el evangelio, hermano. ¿Ah? No, de verdad, yo voy a cualquier sitio y yo me hago a lo que me toca hacerme. ¿Por qué? Dice, porque yo soy de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que salir de aquí esta noche con una definición plena. Que si los de Barraca llegan a Barraca, no me traigan noticias malas, hermano. Esos muchachos fueron al campamento. Uy, hermano, venían elevados, pero de repente se vinieron todos abajo. Y si llegan a Lonchán, las chicas que vienen de Lonchán, que hay más chicas que chicos allá. Así que ustedes vayan a hacer algún culto allá y acompañen, que hay bastantes chicas allá en Lonchán. ¿Sí o no, hermana? ¿De Lonchán? ¿No? ¿No quieren que vayan los chicos? Amén. De lo del Pinamar, que tiene que definirse. ¿Ah? No, hermano, ¿qué estoy haciendo? Bueno, qué bendición tan grande que tengan camionetas y que tengan autos y que les vaya bien. Pero hermano, usted tiene que definirse. Pinamar es grande, hay que definirse, hay que ir allá, hay que buscar. Los de Villa de Mayo. ¿Ah? Los de Villa de Mayo. Los que están aquí de la iglesia, aquí en Córdoba. Hermanos, somos los mismos 8. De los mismos 10, de los mismos 14. De los mismos 10, de los mismos 8. De los mismos 10, de los mismos 8. Y rompan el paradigma de los 8 y de los 10. Yo fui a una iglesia por allá y dice, esta iglesia tiene 28 años de estar aquí. ¿Y cómo es que de 28 años que tiene aquí, usted no se ve en los mismos rostros de los mismos días, de todos los días? Hermano, hay que salir a evangelizar. La gente no llega aquí. La gente hay que predicarle el evangelio. Usted tiene que salir a predicar. Oye, hermano, fuimos 24 hermanos de Soldati. Hermano, si usted es de Soldati, usted es de Soldati, usted es de la central, usted está allí. Entonces cuando usted llega y dice, vine con nueva fuerza, vengo decidido. Aleluya. ¿Sí o no? Y los de Casero. Hay 2 de Casero, por aquí tengo uno, que es la esposa del pastor. ¿Y dónde está el otro? No lo encuentro. Aquí está otro de Casero, ¿sí o no? Pero lleguemos definidos con esa actitud. ¿Qué iglesia se me pasa? La Ferrer, gracias. Carlos Marcos Paz. Moreno, hay como 2 por aquí. ¿Cómo? Merlo, hay 2. Tiene toda la razón. ¿Qué otra iglesia? ¿San Miguel hay alguien? Aquí está el hermano de San Miguel.
de La Rioja. Pero usted no vive en La Rioja, creo que es otro lugar. ¿Cómo es el lugar donde usted vive? Cruz del Eje. ¿Qué tenemos el predicador de Cruz del Eje? ¿Ah? Ahora que empieza a predicar a los compañeros, se dedica a un campamento. Yo soy de Cristo. ¿Qué tiene que atreverse? ¿Por qué? ¿Tiene cuánto? ¿12 años? Bueno, ahí yo veo en la Biblia que habían reyes de 8 años. Entonces, ¿ah? Y en la Rioja, el hermano Javier con la familia. Pero hermano, es que, no hermano, es que tal. Es que hermano, nosotros tenemos que ser definidos. Definidos. Usted no se da cuenta que la esparcieron por todo lugar. ¿Y que a quiénes los esparcieron? Hechos de los apóstoles. Porque todos estaban congregados en un solo sitio. Y los esparcieron. Vino persecución, vino esto y vino aquello. Y empezaron a esparcirse. ¿Y para qué se esparcieron? Hermano, empezó el evangelio y empezaron a orar. Es que cuando hay una iglesia, hay un pueblo que ora. Cuando hay unos jóvenes atrevidos, osados, que se mantienen con firmeza, entonces vamos a tener eso esta noche. Vamos a cerrar este capítulo de este primer Congreso Nacional de Jóvenes. Usted tuvo la oportunidad de estar en el primero. No sabemos si hay el segundo. De pronto no lo hay, pero estuvimos en uno. Así es que yo lo invito a que usted tome decisiones con Dios, hermano, porque es que estas decisiones con Dios son serias, extraordinariamente serias. Usted tiene que tener convicciones plenas. Y esas convicciones plenas usted tiene que mantenerlas. Me voy convencido, como predicador que soy. Yo soy otro predicador más. La Biblia no dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y eso es exclusivamente para el pastor. Entonces, eso no es para el pastor exclusivo. ¿A quién se lo dijo? A la iglesia. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces vamos a afirmarnos en esa convicción de fidelidad. Vamos a hacer un pacto con Dios. Y vamos a irnos aquí convencidos que en cada lugar van a suceder cosas extraordinarias, hermanos, con seriedad se lo digo. Ay, qué lindo, habemos 44 aquí en la iglesia de Pinamar, por ejemplo, que tiene 44. Todos aquí estamos, aquí no entra más nadie, somos nosotros nada más. No, al contrario, hay que buscar más. Hay un poco afuera que están pidiendo, están gritando, y entonces usted los conoce, usted sabe quiénes son su familia, son sus amigos, son los que trabajan con usted, son los que están allí, allá, aquí, en tal lugar. Entonces listo, ay hermano, ¿qué ve aquí en la facultad? Tengo amigos, todo en el lugar donde usted se mueve, donde usted se desarrolla. Pero hermano, esto hay que ser atrevido. Para esto hay que ser atrevido. Hay que tener osadía, pero no solo hay que tener valor de ser diferente. Y yo tengo aquí, ¿cuántos hay aquí reunidos? Pero no nos metan nosotros que somos pastores, ¿cuántos hay jóvenes ahí que están ahí? ¿80 qué? ¿86? Hermano, aquí hay 86 jóvenes. 12 hicieron estragos. Que ustedes no muevan los 86 en cada lugar. ¿Están pensando ya cómo hacerlo? ¿Usted se imagina entrando todo este grupo de jóvenes por todos esos pasillos de Barracá? ¿Ah? Gloria a Dios. La Villa 20. ¿Ah? Un ejército del Señor. Como dijo el cantante, el ejército de Dios marchando va. ¿Usted se pone a imaginarse eso? ¿Quiénes son ellos? No, ellos son los hermanos de ahí de la iglesia esa. Eso no los aguanta nadie. ¿Sí o no? Eso tienen autoridad, tienen poder. Cuando predican, hermano, es que nosotros soñamos allá.
hermanos, mire cómo predicaban. Y tú, ¿por qué no puedes predicar igual? Y tú, ¿por qué no puedes hacer lo mismo? Tú, ¿por qué no puedes? El mismo Dios que estaba allá y el mismo Dios que estaba en los apóstoles está en nosotros. Esto no es nada más para, ay, aquí, no, esto es aquí, allá y allá, en cualquier sitio. Gloria a Dios. En cualquier sitio, pero no te dejes comprar por cualquier prebenda que te den. No te dejes comprar por cualquier cosa. No te dejes comprar, al contrario, mantente fiel. Las circunstancias, me tiraron en una cisterna, aquí estoy fiel. Me golpearon, aquí estoy fiel. Aquí me mantengo decidido. Entonces vamos a mantenernos en decisión. Y cuando necesite ayuda en oración, pídasela a su pastor, hermano, necesito que me ayude en oración. Necesito que me ayude, hermano. La fidelidad no es de los tiempos antiguos. Parece que fuera algo que no es alcanzable. No, sí es alcanzable, hermano. Sí se puede ser un joven consagrado para el Señor y apartado para Él. Yo creo que sí se puede, y sí se puede tener en la Argentina jóvenes con decisión, consagrados, que vayan a la universidad, que vayan a la facultad, que vayan al colegio, que vayan al trabajo, que vayan con decisión. Mujeres, chicas, chicos, que estén decididos a servirle a Dios. Ahí en el trabajo le sirven, ahí le sirven en la casa, le sirven ahí donde cuidan el niño, la niña. Ahí están sirviéndole a Dios. Pero yo necesito que usted se vaya decidido. Yo necesito que usted hoy haga un compromiso con Dios. Compromiso serio. En el nombre de Jesús. Dios necesita de su servicio. Y hoy se lo está pidiendo. Él le está pidiendo que usted le sirva. Él le está pidiendo que usted le sirva. Así que colóquese en pie en el nombre de Jesús. Vamos, colóquese en pie.